Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de predicación en línea. Bienvenidos al Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver a Jesús rodeado, de personas religiosas. Y déjame decirte, no se separaron de él, pero las cosas se están poniendo más difíciles, más críticas. Entonces, estos religiosos que no se han separado de Jesús, han realizado muy bien su papel. ¿Qué hacen los religiosos? Recuerda, vigilan, califican, cuestionan, ponen en apuros, se asumen que ellos son, la versión oficial acerca de Dios, de lo que se debe saber de Dios. Entonces, pero especialmente ellos eran la autoridad. Entonces, cuando llega Jesús, escucha, mostró otro modelo de autoridad. Por eso Jesús decía, yo no he venido a ser servido, como ese modelo de autoridad que prevalecía en ese momento. Yo he venido a servir. Y en varias ocasiones habló de ello, de la autoridad. ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Yo no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. He venido a buscar lo que se había perdido. Otro modelo de autoridad. Entonces, aquellos que son la autoridad en ese momento, se vieron en apuros, en aprietos, cuestionados. La gente, escucha, ya no los seguía. La gente ya no les creía. ¡Wow! Entonces, porque esta autoridad seguía el modelo del imperio. Las autoridades, a través del modelo del imperio, las autoridades son servidas. Sin embargo, la autoridad a través del modelo del reino de Dios ha venido a servir. Entonces, no sabían qué hacer porque ellos, además de todo, eran la autoridad y ellos decidían quién era autoridad y mejor aún, ellos, entregaban, designaban autoridad a las personas y eso vinieron a hacer, con Jesús, cuestionarlo, cuestionar su autoridad. Porque ellos son la autoridad y nosotros no te hemos autorizado a ser autoridad. Entonces, ¿qué estás haciendo? Recuerda, esta autoridad religiosa, su función, y sigue siendo, y sigue sucediendo. Los religiosos no hacen otra cosa que vigilar, que calificar y cuestionar a ver si es o no de Dios, porque ellos asumen que tienen el discurso oficial de Dios. Y mira lo que dice. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente, dos cosas, dos maneras de ser autoridad. Él, ¿qué hizo sino enseñar una y otra vez acerca del reino de Dios, que es una fantástica imagen acerca de la salvación de Dios? Cuando se habla del reino de Dios, se habla de la salvación de Dios para nosotros. Y le explicó de muchas maneras. Entonces había dos modelos ahora de autoridad, de enseñanza, de salvación, pero debemos saber, ese mundo, estaba gobernado por el imperio de Roma. Si tú llegabas ahí a Jerusalén, ¿y qué es esto? Pues es el reino de Israel. ¿Y quién es el rey de aquí? Herodes. Aun cuando todo el mundo sabía que era un rey subordinado a Roma. Entonces, quien estaba por encima de todo era el imperio romano y su rey, el César. Y ellos tenían una manera muy especial de ser autoridad. Entonces, cuando viene Jesús, con este modelo original. Jesús trajo el diseño original de las cosas. Escucha, el diseño original de la ley, la enseñanza original acerca de la ley. Por eso cuando predicaban no entendían muy bien qué está diciendo. Claro, nunca habían escuchado la predicación de la ley en su sentido original, la salvación en su sentido original. ¡Wow! Nunca habíamos escuchado algo así. Entonces, cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia, el evangelio,
en el templo, los principales sacerdotes, mira, recuerda, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos, wow, mira los que se están juntando aquí, los representantes de la poderosa tradición sacerdotal y los representantes de la poderosa tradición de sabiduría. Por un lado tenemos el templo y por otro lado tenemos las sinagogas. Es el discurso oficial de Dios y nadie puede pensar otra cosa más que esto, porque esto es de Dios, ellos son los representantes de Dios. Entonces, y le preguntan, los ancianos se le acercaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? No podía negar lo que hace. Ya era tan evidente, tan contundente lo que hacía Jesús en servir a los demás, enseñar, ayudar, sanar. Esa es la autoridad de Jesús, vino a servir. ¿De qué manera? Enseñando, ayudando, sanando. Es un servicio que lleva a otros a ser libres, a poder ver, escuchar, sanar, a poder dignificar a los demás. No un servicio, que te esclaviza, que te anula, que te roba tu dignidad. Por el contrario, mira la autoridad de Jesús. Entonces ellos no sabían qué hacer y dicen, ¿con qué autoridad haces todo esto? Es más, ¿quién te ha dado ese derecho? Porque ellos eran la autoridad y ellos eran los que determinaban quién iba a ser autoridad y ellos entregaban la autoridad. Se habían quedado con todo. Ellos eran la autoridad de Dios y ellos son los que entregaban o no, decidían o no quién era autoridad. Entonces decían, bueno, tú no estás con nosotros, tú no vienes de estas escuelas rabínicas autorizadas para poder enseñar esto. Había como varias escuelas rabínicas y no te vimos ahí. ¿De dónde vienes? ¿De dónde enseñas todo esto? Entonces nos dice, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Nosotros no. Nosotros somos los únicos, somos la única autoridad que puede, conceder a otros enseñar las cosas de Dios. Y si va a enseñar las cosas de Dios es porque piensa como nosotros. Solo aquellos que piensan y enseñan como nosotros tienen nuestra autoridad, tienen nuestra bendición. Entonces, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Es interesante que muchas veces cuestionaron a Jesús. Algunas veces contestó preguntas, algunas veces sí les contestó, otras no, otras incluso, lejos de contestarles, les planteó ciertas preguntas o incluso contestó con historias. Esa era su respuesta favorita, contestar con historias. Pero ahora decide contestar con una pregunta, incluso una pregunta condicional. Si ustedes me responden esto, entonces yo les responderé. Porque ellos no vienen a saber, no vienen a aprender, no vienen a saber de Jesús. Recuerda, esa es otra característica de una persona religiosa. Recuerda, ¿qué es lo que hacen los religiosos? Vigilan, califican, cuestionan y no vienen a saber, porque ellos ya lo saben todo. ¡Wow! ¡Qué maravilla ser religioso! Ya lo saben todo, no vienen a aprender. ¡Qué desperdicio! Seguir a Jesús casi 3 años y no aprender de Él. Por el contrario, vigilarlo, calificarlo, cuestionarlo. Y incluso desacreditarlo. No, eso no es de Dios. Incluso todo lo que hace y lo enseña es en el poder de Satanás. ¡Wow! Entonces, mira lo que está haciendo. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Primero, déjenme hacerles una pregunta. Les respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente
humana. Y todos estaban escuchando esa pregunta. Mira lo que hace. Estos que están acostumbrados a cuestionar y a poner en apuros a los demás. Recuerda, no, el religioso no viene a aprender de Jesús. Los religiosos cuando van a una congregación no van a aprender, van a vigilar, a calificar, vamos a cuestionar y a poner en apuros, porque ellos son los que saben. Ellos no van a aprender, porque ya lo saben todo. Incluso eso que saben ni siquiera lo han elaborado, eso es lo que les fue dado nada más, sin ninguna cuestionamiento. Primero déjenme hacerles una pregunta. Él les respondió, ¿la autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Escucha, Jesús hace esto deliberadamente porque todos están escuchando la pregunta que les hizo a estos religiosos, a estas autoridades religiosas, las únicas y acreditadas para hablar de Dios o no, y las únicas acreditadas para decidir si es de Dios o no es de Dios. Por eso les preguntó, ¿el bautismo, de Juan es de Dios o no es de Dios? Ustedes son los indicados, es lo que hacen todo el tiempo. Decidir qué es de Dios o qué no es de Dios. Las personas vienen a preguntarles. Y muchas personas vinieron a preguntarles acerca de Juan. Pero si algo sabían estos religiosos, escucha, es que la gente había reconocido a Juan como de Dios. Entonces estaban en apuros, ¿no? Si decimos que no, si decimos que sí. Y mira lo que deciden hacer los religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Recuerda, son los que vigilan, califican, ponen en apuros, cuestionan y no tienen ningún sentido, de aprender nada, porque ya lo saben todo. Es maravilloso ser religioso. Entonces, ellos discutieron el asunto y le dijeron a Jesús, permítenos decidir qué vamos a responderte. Sí, está bien, tómense su tiempo. Y ellos se pusieron aparte y empezaron a hablar entre ellos. Me parece interesante que estos diálogos, se dan ahí en el texto. ¿Y cómo sabemos de esos diálogos? Si solamente estuvieron los religiosos. Más adelante nos dice que muchos religiosos se convirtieron a la fe. Entonces es posible que muchos o algunos que estuvieron en este diálogo de sabiduría, muchos de los que fueron sacerdotes y maestros, líderes, finalmente se convirtieron a la fe y a través de ellos se saben todos estos diálogos, todas estas cosas que ocurrieron donde no estuvieron los discípulos de Jesús. Pero cuando Jesús les dice, sí, tómense su tiempo, mira lo que deciden. Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará, ¿por qué nosotros no le creímos a Juan? Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta, pero la gente, no, ellos no saben de Dios. Entonces, para los religiosos, recuerda, son los que vigilan, califican, aprueban, no desaprueban y también no necesitan saber nada de los demás, pero asumen que las cosas de Dios solo las saben muy pocas personas. Ese conocimiento no es para todos, solo para un grupo muy selecto como ellos. Entonces nos dice, pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Entonces, finalmente, esto es grandioso, escucha, de colección. Entonces, después de deliberar, no, si es de Dios, todos sabemos que es de Dios, pero no podemos decir esto porque Él nos va a decir por qué no le creímos. Ellos saben muy bien, pero deciden una respuesta sabia. Nos dice así. Entonces finalmente contestaron que no sabían. Y quiero preguntarte, ¿cómo se le llama a la persona que sabe pero hace como que no sabe? A ver, tú dime.
Es una pregunta teológica muy, muy elevada. ¿Cómo se le dice a las personas que saben, pero hacen como que no saben? No lo sé. Te voy a decir cómo se les dice santos, santos inocentes. Acuérdate, acaba de pasar su día, 28 de diciembre, santos e inocentes. Entonces, ¿qué hicieron estos nos dice así, principales sacerdotes, maestros de la ley religiosa y los ancianos, que sí sabían exactamente que el bautismo de Juan viene del cielo, pero no podemos decir esto porque nos van a cuestionar esto, pero si decimos esto nos va a ir muy mal, entonces mejor vamos a decir que no sabemos nada. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! ¿Cómo se le dice a las personas que saben pero hacen como que no saben? Se les llama santos, santos inocentes, y esos están por todos lados. Entonces, Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Mira lo que está haciendo. Algunas veces contestó, otras veces contestó con una historia, otras veces no contestó, pero otras veces Jesús contestaba con una pregunta, incluso una pregunta condicionada. Si ustedes me contestan esto, yo les contesto con qué autoridad hago estas cosas. Era evidente para ellos que la autoridad de Jesús venía de Dios, todo lo que hacía, pero no podían reconocerlo, vamos, porque ellos quedaban mal, quedaban en aprietos, quedaban señalados, porque todo el tiempo estaban diciendo que eso no venía de Dios, que su enseñanza no era de Dios. La única enseñanza de Dios era la de ellos, el discurso oficial de Dios. Entonces, decidieron por algo, vamos, muy sabio, hacer como que no saben. Decidieron pasarse como santos, santos inocentes. Entonces, vamos, Lucas 20, la autoridad. Entonces, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso hacen los religiosos, ¿te acuerdas? No solamente están vigilando, calificando, cuestionando, desacreditando y asumiendo que ellos no necesitan aprender. Ellos ya lo saben todo. Entonces, ellos deciden qué es de Dios y qué no es de Dios. Ellos habían dicho una y otra vez que lo que hacía Jesús no era de Dios. Pero el pueblo, la multitud, vamos, todos ellos estaban viendo y llegando a la conclusión que venía de Dios. Entonces los ponía en apuros. Decidieron seguir, vamos, sus conclusiones soberbias, sus conclusiones, llenas de envidia, hasta el final. Entonces, la autoridad, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio ese derecho? Porque somos nosotros y no has venido a buscarnos, no has venido a pedir nuestra bendición para enseñar o no. Entonces, la autoridad de Juan, contestaron, fantástico, que no sabían. Vamos a la siguiente. Entonces ahora Jesús decide contarles una historia que ellos conocen, una historia de unos agricultores malvados que deciden apoderarse de aquello que no les pertenece. Saben que ese terreno, esas cosechas no son de ellos, pero decidieron, apoderarse, decidieron y se asumieron como los legítimos dueños. Hemos trabajado tanto tiempo y ahora esto nos pertenece. Entonces el dueño de todo eso decidió enviar un siervo a otro y fueron apedreados, fueron violentados. Era tal, su rechazo que el Señor decide enviar a su Hijo y nos dice, sin embargo, versículo 14, cuando los agricultores vieron al Hijo, inmediatamente lo reconocieron. En el mundo antiguo, en el mundo de Jesús, el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad. El dueño, es el Señor. Pero el Hijo de este Señor tiene la misma autoridad y también es el dueño de todo esto. Por eso es grandioso cuando nos habla de Jesús como el Hijo de Dios, alguien como Dios, con la misma autoridad de Dios. Entonces, sin embargo, cuando los agricultores vieron al Hijo,
el dueño, el heredero de todo esto. Se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero, dice, de esta propiedad. Él es el verdadero dueño de todo esto, no nosotros. Entonces, eso mismo sucedió cuando vino Jesús. Él es el dueño de todo esto, Él es el heredero de todo esto. Por eso hablo en esos términos. El reino de Dios ha llegado, está entre ustedes. Entonces, sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo. ¡Wow! ¡Qué radicalidad! Estaban decididos a quedarse con eso, el costo que sea. Y nos dice, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Seguramente esta historia y esta reacción de los agricultores, asumiéndose como los dueños y desconociendo al verdadero dueño, causó indignación, enojo en sus oyentes. Todo, ¿cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Que hay que hacer algo con esos agricultores. Se han apoderado de algo que no les pertenece y todavía todavía peor es haber matado al hijo, al verdadero dueño, al heredero de todo esto. Y entonces nos dice, entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Vaya que saben. Jesús sabe que ellos han buscado en varias ocasiones matarlo, pero no han podido. Porque el pueblo, ha reconocido las palabras de Jesús. Mucha gente ha ido ganando seguidores y esos seguidores se han convertido en discípulos. Están deseosos de saber y de conocer más. Ahora entienden estos dos modelos, el religioso que todo lo sabe o el discípulo que siempre está aprendiendo. Saben y han escuchado la ley en su sentido original y quieren saber más. Y eso pone en apuros a los religiosos, a los líderes que nos dice, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos, la poderosa tradición sacerdotal y la poderosa tradición de sabiduría. Entonces todos ellos estaban reunidos y decididos a acabar con Jesús. Esto ya no puede seguir así. Toda la gente se está yendo con él. ¿Qué va a pasar con el templo? ¿Qué va a pasar con las sinagogas? Ya nadie viene, ya no quieren saber de nosotros, incluso ahora empiezan a enojarse con nosotros. Hay que hacer algo entonces. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrastraron fuera del viñedo y lo asesinaron. Recuerda, una indignación, la gente estaba sorprendida, enojada, y Jesús reconoce eso. ¿Qué creen ustedes que hará el Señor de la viña con el dueño? ¿Qué creen que hará con ellos el dueño del viñedo? ¿Qué creen? Todos ellos dicen. Y no está apelando a un sentido teológico, sino a su sentido común, a su sentido de justicia. Los que han obrado mal son los agricultores, pretendiendo, declararse como dueños de aquello que no les pertenece, que desde el inicio no les pertenecía. Fueron contratados para trabajar ahí nada más. El dueño incluso fue bondadoso al contratarlos y al brindarles toda su confianza y dejarlos ahí. Y ahora que prospera el viñedo, quieren apoderarse de él y matan a su hijo. Eso es inaceptable. Entonces nos dice que les diré, irá y matará a esos agricultores y alquilará, el viñedo a otros. ¡Qué terrible! Escucha, se recoge la opinión de los oyentes, de su audiencia. ¡Qué terrible que suceda algo así! Protestaron los oyentes. Es terrible esto. Si es terrible que ellos se asignen o se adueñen de algo que no les pertenece, peor aún es matar al dueño. Entonces Jesús los miró y les dijo, pasa de esta historia del dueño del viñedo y que contrata a unos agricultores que ellos conocen.
Sin embargo, pasa ahora a otra historia. Pasa de estos agricultores malvados. Mira, estamos hablando de estas autoridades, de ahí pasamos a estos agricultores malvados y escucha. Y ahora cambia pasa del mundo de los viñedos al mundo de la construcción. Todas las figuras que usa una y otra vez. Vaya que conoce su mundo Jesús. Y mira cómo cambia de un momento a otro. Ellos lo veían todo el tiempo. Por supuesto que todos transitaban y estaban muy cerca de ahí los viñedos, pero también estaban cerca de ahí las grandes construcciones. Y una de las cosas que hacían los constructores era seleccionar las piedras que se iban a usar, especialmente la piedra principal, la piedra inicial, que iba a ser el referente de todos. Y los constructores expertos seleccionaban las piedras, veían sus características y decidían colocar una piedra. A partir de aquí, escucha, se colocaba en un punto principal de esa construcción y a partir de aquí, escucha, vendrán todas las medidas. Todas las medidas se trazarán, alrededor de esta piedra. La piedra será el referente de límites, el referente de alcances, de altura, de ancho y profundo de lo que se tiene que hacer. Es una piedra principal. Sin embargo, Jesús, utiliza este procedimiento que se ve constantemente ahí, con unos edificadores y constructores que en su soberbia, recuerda, los religiosos son los que vigilan, califican, desacreditan y además, ellos lo saben todo. Y en su sabiduría, irrumpe, y es una sabiduría, que está mezclada con la soberbia. Yo no necesito aprender, yo ya lo sé, yo ya he ido, conozco de todo esto. Entonces está trayendo esta soberbia de que estos constructores están descalificando una gran piedra con características muy especiales y dicen, esta piedra no sirve para nada incluso. Sin embargo, Jesús dice, ¿qué creen? Esa piedra que ustedes dicen, constructores, pasa de autoridades a agricultores y de agricultores a constructores soberbios y necios. Esa piedra que ustedes desecharon es la que ha escogido Dios. Esa persona que ustedes desacreditan como el Hijo de Dios, como el Mesías, que Él no puede ser el Maestro, Él no puede ser el Rey, esos que ustedes ese a quien ustedes desacreditan, es el que Dios ha escogido. Es interesante que Jesús se asume como esa piedra, el escogido de Dios, el señalado de Dios, el Mesías, el Hijo del Hombre. Y escucha, Él es la medida de todo. A partir de Él se tienen todas las medidas. La altura, la distancia, la profundidad, todo es a partir de Jesús. Por eso decimos en varias ocasiones, Jesús es nuestro modelo de espiritualidad. Él es la piedra principal. Él es el inicio de toda construcción. A partir de ahí se tienen todas las medidas. A partir de ahí, Él es la medida de todo. Por eso dice, yo soy el principio y el fin. Es la medida de todo. Entonces, Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la principal piedra. Y cuando la gente le preguntaba, oye, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Rey, y ellos, como líderes religiosos, decían, no, Él no es, Él tal vez sea un maestro, pero ni siquiera tiene nuestra autoridad. No tiene ningún derecho a enseñar y no tiene ninguna autoridad para hacerlo, no forma parte de nosotros. Pero mira todo lo que enseña, mira todo lo que hace. Sí, pero todo eso lo hace en el poder de Belcebú. ¡Wow! Mira lo que hacen. Como todos religiosos, recuerda. Es vigilar, calificar, desacreditar y pretender que se sabe todo. Entonces nos dice, la piedra que los constructores
Vamos, dice, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos. Claro. Y tropezarse es escandalizarse. Es interesante, ¿no? Esa es la palabra, es el significado, escandalizarse. Claro que se escandalizaban. Veían todas sus maravillas, pero decían, tú, ¿cómo tú? No eres hijo de José y de María. No, tus hermanas se han casado y tus hermanos están aquí con nosotros. Conocemos a tu familia, eres de Nazaret, de una ciudad muy, muy pobre e insignificante. No formas parte de ninguna escuela rabínica y no tienes autoridad de nada. Reconocían sus maravillas, pero se tropezaban con lo que veían. A un joven, artesano, con sus herramientas, pero enseñando maravillas, enseñando la ley como nunca lo habían hecho y sanando a muchas personas, liberando a otras. ¡Wow! Algo que nunca había sucedido, pero se tropezaban, se escandalizaban. Entonces, pero tú, ¿cómo? Por eso le preguntaron. Por eso la gente venía, oye, ¿con qué autoridad hace eso Jesús? ¿Qué derecho tiene? Y por eso llegaron las autoridades, no. Y no vinieron de otro lugar, sino de Jerusalén. Ellos sí son autoridades. No de Judea, Galilea, Jerusalén, de primera. Los mejores seminarios, wow, las mejores escuelas. No como otras. Esos son seminarios, son escuelas. Esas son instituciones. No, eso es lo mejor de lo mejor. Por eso ellos fueron a cuestionar a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Nosotros somos la autoridad y no has venido a preguntarnos. Ni siquiera has venido a solicitar nuestra autoridad para hacer eso. ¿Con qué derecho enseñas así a la gente? Entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron, nos dice, ahora se ha convertido en la piedra principal, la medida de todo ese edificio comienza ahí con esa piedra. Entonces, ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quien les caiga encima. Terribles palabras, un oráculo de condenación. Entonces, ¿qué relación vamos a tener con esa piedra principal? Que Él es la medida de todo. Por eso Jesús es la medida de todo para nosotros. Él es nuestro modelo de espiritualidad. Vamos ahora a la piedra principal. La piedra que los constructores, rechazaron. No, esta piedra no sirve para este edificio, por favor. Nosotros somos constructores, sabemos de piedras, sabemos de materiales, sabemos de resistencia, sabemos qué es lo mejor para este edificio. Y en su soberbia, como buenos religiosos que lo saben todo, no se dieron cuenta los planes de Dios. Dios lo ha escogido a él como ser, para ser la piedra principal de todo usted. Y ustedes no lo pudieron reconocer. Entonces nos dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la principal piedra, en la piedra principal donde todo comienza. Entonces los maestros de la ley religiosa y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús. ¿Por qué? Nos dice a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Hicieron algo que al religioso le resulta muy difícil. Nosotros siempre, cuando leemos las Escrituras y enseñamos las Escrituras, lo primero que tenemos que hacer es descubrirnos en ellas, no descubrir a otros en ellas. El religioso lo que hace es un deporte nacional de los religiosos, es descubrir a otros en las Escrituras. Pero lo más difícil, pasar de religioso a discípulo, es descubrirte tú, saber que está hablando de ti, está hablando de tu corazón, está hablando de todo lo que está pasando contigo. Pero puedes hacer eso. ¿Te acuerdas lo que dije? ¿Cómo se les dice a los que saben, pero hacen como que no saben? ¿Cómo se les llama? Ya dijimos, santos inocentes.
puedes hacerte el santo inocente y decir, no, esa escritura o todo eso no se trata de mí, no sé de qué hablan. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Entonces, los maestros de la ley religiosa y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta que contaba esa historia en contra de ellos. Eso es lo único bueno. Se dieron cuenta, se descubrieron en esa historia. Y el primer paso es descubrir, dice, se trata de nosotros. Ahora el siguiente es asumir la responsabilidad y elegir qué voy a hacer. Sí, yo soy el de esa historia. Nosotros somos, yo soy eso, yo soy así. Eso sucede en mi corazón. Eso es grandioso. Ya te descubriste en las escrituras, en la historia, en el estudio, en la predicación, en el devocional, en la alabanza, en todo eso te descubriste. Y eso es grandioso. Pero ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Está bien, sí soy yo, pero seguiré igual. Otro día, mañana, después. Claro, Dios te está hablando. Descubrirte en las escrituras, en el estudio, en Bálsamo en línea. ¡Wow! Eso ya es estupendo. Descubrirte en Bálsamo en línea es un gran paso. Pero ahora debes seguir adelante. Porque estás reconociendo que Dios te está llamando, Dios te está buscando, Dios te está hablando. Entonces, ¿qué vas a hacer? Por eso dice Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga, el que se descubra en todo lo que yo estoy diciendo, asuma su responsabilidad y que siga adelante, vamos, en todo eso que Dios le está mostrando. Entonces, los maestros de la ley religiosa y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento porque se dieron cuenta de que contaba esa historia contra ellos. Pero ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente, ¿no? Claro, entonces imagínense, claro, siempre hemos dicho que no, que Jesús no es ningún maestro, no tiene nuestra autoridad, ¿y cómo vamos a reconocer que sí? Siempre has dicho muchas cosas y ahora ¿cómo vas a decir que no? Siempre has enseñado de esta forma y cómo te vas a retractar y cómo vas a decir, ups, me equivoqué o no era así o no entendí, ahora entiendo las escrituras de esta forma, ahora he cambiado. No, ¿cómo voy a decir eso? Claro, te has descubierto en muchas cosas y te has dado cuenta que ahora Dios te está llevando a otra dirección, Dios te está mostrando otras cosas, pero si siempre has dicho esto, ¿cómo ahora voy a decir esto? Claro, recuerda, los religiosos solo vigilan, califican, ponen en aprietos y lo saben todo. Pero Dios te está mostrando que no lo sabes todo, que hay mucho por aprender, mucho por saber, mucho por cambiar. Y eso es grandioso. Que este espacio sea un espacio de propuesta, para que puedas darte cuenta que hay mucho por aprender, mucho por saber, mucho por cambiar. Pero ¿cómo vas a cambiar si que allá en tu iglesia te van a decir, oye, pero si antes pensabas y decías esto, ahora ¿por qué lo cambias de esta manera? Entonces, mira lo que nos dice, pues ellos eran los agricultores malvados, pues tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces, vámonos ahora al versículo 27, y vienen otros religiosos. No se los quitó de encima. Escucha, es interesante y es, terrible. Me parece terrible. Personas que estuvieron muy cerca de Jesús. Y todo lo que presenciaron, pero especialmente todo lo que escucharon de Jesús. Y decidieron no cambiar. Solo unos cuantos, dice las Escrituras. Por eso dice Jesús, tengan cuidado, no vaya a ser que se estrellen con la piedra e incluso esa piedra caiga encima de ustedes y los haga pedazos. Y esos son oráculos de condenación que deben ser muy tomados en cuenta, muy tomados en serio. Entonces, estaban ahí. Y vienen ahora los saduceos, otro grupo selecto. De los grupos religiosos, escucha, es el grupo más selecto de todos, el que tiene más privilegios. ¿Por qué?
porque ellos están al frente del templo. ¡Wow! La poderosa tradición sacerdotal. Ellos son los que establecen los sacerdotes, y escucha esto, los sumos sacerdotes. No. Era el grupo con más privilegios y más influencia. Y recuerda, como buenos religiosos, pues están vigilando a Jesús, calificando a Jesús, cuestionando a Jesús una y otra vez. Cuestionar las cosas no está mal. ¿Para qué estás cuestionando? ¿Para aprender más? ¿O para demostrar que sabes más? Porque son dos maneras de cuestionar. No está mal. Muchas veces cuestionaron a Jesús. Pero hay dos formas de cuestionar y eso lo ves muy seguido. Hay quienes cuestionan solo para demostrar que saben. Pero hay los que cuestionan para saber más. Hacen las preguntas para saber más, no para demostrar, y exhibir, lo que se supone que saben. Porque yo creo que el que verdaderamente sabe que hay mucho que aprender. No está mal cuestionar. Mira, pero ¿cómo están cuestionando a Jesús? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio este derecho? Y ahora vienen a cuestionar, como buenos religiosos. Pero estos religiosos son muy especiales. Son los más distinguidos, los más elevados. Son los que están al frente del templo. Y ellos son los que designan a los sumos sacerdotes. Pero además solamente son un par de familias y entre ellos se designan, ahora este año tú vas a ser sacerdote y luego el siguiente año, entonces son un grupo de familias que entre ellos, se rota, lo que es quiénes van a ser los sumos sacerdotes, pero tienen una peculiaridad. No creen en la resurrección. Entonces la pregunta sería, ¿pero cómo? ¿Cómo es posible que estos líderes religiosos no crean en la resurrección y estén al frente del templo? Por eso está ahí, para ser denunciado, para descubrirnos, sí, descubrirnos. ¿Cómo puede ser que no crean en la resurrección? ¿Por qué? ¿Por qué no creen en la resurrección? Porque ellos entienden la resurrección no como algo, no como algo por venir y para todos, sino ellos creen en una resurrección realizada. Ellos dirían, nosotros ya vivimos la resurrección, claro, con todos esos privilegios, este modelo del imperio, con todos estos privilegios, con toda esta autoridad, con todos estos... estas familias tan encumbradas ahí y al control del templo, ellos decían, la resurrección ya la vivimos, estamos aquí con todos estos privilegios, todo este poder y toda esta autoridad. Vivían una resurrección realizada. Ellos por supuesto que no esperaban la resurrección, decían, ya la vivimos, pero una resurrección para todos no nos interesa. Bendición para todos tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es la bendición para unos cuantos y la realización para unos cuantos. No para todos, por favor, sino para nosotros. Por eso ellos no les interesaba la resurrección, porque ya la vivían. Mira, todo este poder, toda esta autoridad, todos estos privilegios. Por supuesto que no nos interesa la resurrección. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección. ¿Cómo puedes estar al frente de muchas cosas y no creer en esto? Y cosas fundamentales, la resurrección de los muertos. Jesús habló de la resurrección. Están en las Escrituras. Pero lo importante es cómo lees las Escrituras, en qué clave la estás leyendo. Entonces, después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos, que dicen que no hay resurrección de muertos. Ya vimos por qué. Viven una resurrección realizada ya. Entonces, le plantearon la siguiente pregunta. ¿Recuerdas? Los religiosos son los que vigilan, califican, cuestionan, no para aprender, sino para demostrar que saben mucho. Y ellos saben mucho. Y eso van a hacer.
Mira cómo hacen la ley. Pretenden poner en aprietos a Jesús. Mucha gente pretende poner en aprietos a Jesús, la Biblia, a Dios. Y a ver, ¿por qué pasó esto? ¿Y por qué esto y esto? ¡Wow! ¿Verdad? Y Dios todo preocupado. ¿Ahora qué contesto? ¿Ahora qué digo? ¡Qué barbaridad! Ahora sí me sorprendieron. Ahora sí me pusieron en apuros, dice Dios. No. Y Jesús dice, ¿qué vamos a hacer? Mucha gente pretende poner en aprietos a Jesús, la Biblia y a Dios y todo lo que son las cosas de Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque no creen. Porque son religiosos. Pero los religiosos no creen. ¿Quién te dijo? Los religiosos no creen en muchas cosas. Entonces están ahí para vigilar, calificar, cuestionar y exhibir que ellos son la autoridad. Entonces le plantearon la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Claro. Mira cómo trazan la ley. Pretenden poner en aprietos a Jesús y no solamente la trazan, sino incluso la llevan al límite, ¿no? Pero si pasa esto y esto, pero sí, entonces pretenden estirar y llevarla a un superlativo, a una ficción imposible. Y nos dice ahí, ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, el mayor se casó, y murió sin dejar hijos, entonces el segundo hermano se casó con la viuda. O sea, te puedes dar cuenta que este maestro y esta forma de trazar y entender la ley tiene que ver con la cultura patriarcal. Donde se exalta a los hombres y se minimiza, se exalta lo masculino y se minimiza y desprecia aquello que es femenino. Y mira, a la mujer ni siquiera se le pregunta, ni siquiera se le cuestiona si quieres casarte con él, con el hermano, nada. Ella solamente sirve para conservar el linaje, que a Dios le tiene sin cuidado. Pero para los religiosos es muy, muy importante. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Ella no cuenta, ella no habla, no tiene voz, no tiene opinión, nada. En esta manera de trazar la ley, mira cómo está trazando la ley. Le tiene sin cuidado. La mujer lo que piensa y no. Lo más importante es poner en aprietos, y nos dice así. Luego el tercer hermano se casó con ella, lo mismo sucedió con los 7, quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también, claro, ¿cómo nos iba a morir? Casarte con uno y luego con los hermanos del mismo. ¡Guau! Dice, ¿cómo es posible? Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y Jesús se empezó a poner nervioso, empezó a sudar un poco y como que tartamudeaba y decía, ahora sí, me metieron en aprietos, ahora sí, no sé qué contestar. Eso es lo que pretenden, poner en aprietos. Pero mira cómo trazan la ley. A través de la cultura patriarcal, con un gran desprecio hacia lo femenino, hacia la mujer, una exaltación hacia el hombre, hacia su nombre, ¿no? Hacia el linaje. La mujer solamente sirve ahí para conservar el linaje, no importa para nada. Y muchos siguen trazando así la ley. Y no se dan cuenta. Ellos dicen, yo solamente trazo y predico la palabra de Dios. Sí, ya nos dimos cuenta. Ni siquiera se ha percibido que su predicación y su enseñanza es patriarcal, donde se exalta lo masculino por encima de aquello que es femenino. Incluso se asocia lo femenino con lo malo. Y todavía aún más descabellado, lo bueno se asocia con lo masculino. ¡Wow! Que es descabellado. Entonces dinos, ¿cuál será la esposa en la resurrección? Entonces están imaginando que esta esposa está en la resurrección. ¿Y qué hacen todos ustedes aquí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, porque tengo el del lunes, el del martes, el del miércoles, jueves, viernes y el del sábado, el más espiritual de todos. O sea, ¡qué horror! Mira estas preguntas que no tienen como fin aprender. Recuerda, cuestionar no está mal. ¿Para qué estás cuestionando? ¿Para exhibir que sabes y que puedes poner en aprietos a los demás? ¿O para aprender? Este hombre
estos saduceos privilegiados que viven la resurrección, realizada, no les interesa aprender. Como buenos religiosos ya lo saben todo. Entonces, Jesús respondió, es interesante. ¿Qué va a responder Jesús? Ni estaba nervioso, ni en apuros, ni titubeando, ¿qué digo? Nada de eso. Nada de eso. Los nerviosos son los religiosos, porque ya no saben qué hacer, porque nadie les hace caso. Entonces, Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Ese vínculo del que hablas es para acá. Entonces, ¿cómo le está diciendo? ¿Cómo no sabe? O sea, esta forma de trazar y llevarla al límite, ¿verdad? Una mujer se casó con 7 hermanos. ¿Qué manera de trazarla esto? Un superlativo para decir, a ver, ¿qué nos contestas? Entonces, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, o sea, está hablando, sí hay resurrección, es una vida que vendrá. Para nosotros, la vida que vendrá no comienza cuando una persona muere. Esa es la visión tradicional y religiosa, que cuando una persona muere, su otra vida, la vida que vendrá, comienza ahí. Para nosotros, la vida que vendrá comienza cuando crees en Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida. Cuando viene la vida eterna y nos es concedida. Ahí comienza la vida que vendrá, no cuando mueres. El que cree en mí tendrá vida eterna, dice Jesús. Entonces, pero el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos. Y esta dignidad no es una dignidad en sentido de mérito. Eso tiene que ver son categorías del imperio. Esta dignidad viene en categorías del reino de Dios. Es una dignidad concedida. Los que sean dignos, aquellos que les fue concedido, regalado esa dignidad, entonces pasarán esa vida. Nos dice, no se casarán, dice, serán dignos de ser levantados de los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque no volverán a morir. En ese sentido serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Entonces, para yo participar de la resurrección necesito ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios es algo concedido por Dios. Entonces, ¿qué hago? No puedo ganarme esa dignidad, no. Pero puedo pedírsela a Dios. Señor, concédeme ser tu hijo. Concédeme esa dignidad que no puedo ganar. Y estoy muy, muy lejos de ser, de esa dignidad. Por favor, concédemela, Señor. Entonces, ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, claro, estos religiosos se jactan de que parece que conoce la ley. Moisés dijo esto. Ahora bien, en cuanto a si los muertos resucitan, hasta Moisés demostró cuando esto escribió acerca de la zarza que ardía. La forma en cómo Moisés, describe a Dios y cómo Dios se describe a sí mismo. Y cómo el Dios al que creemos es un Dios relacional. Cómo se describe en relación a aquellos que conoce. Escucha, nos dice, cuando escribió acerca de la zarza que ardía, mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, dice. Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, alguna vez fue Dios de Abraham, fue Dios de Isaac y fue Dios de Jacob, pero como ellos murieron, pues esa relación terminó. No, se refiere al Dios de Abraham. ¿Cómo está trazando Jesús las Escrituras? Y eso es fundamental, porque la manera en cómo las traza es el sentido original de la ley. Entonces nos dice acerca de la zarza que ardía mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron. Tú dices, y su relación con Dios no ha terminado. Entonces nos dice, Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Aquellos que han tenido y tienen una relación con Él, están vivos delante de Dios. ¡Wow! Mira la respuesta ante esta, descabellada y
y superlativa pregunta. Vamos, 7 hermanos y todos murieron y ella también, a ver qué dice. Entonces nos dice, vamos, los saduceos, ya vimos, líderes religiosos con muchos privilegios. Claro, la resurrección ya está con nosotros. Miren todos los privilegios, la autoridad, el poder, vamos, que hay para nosotros. Los líderes religiosos, que no hay resurrección de los muertos. Él se refirió al Señor como el Dios de Abraham. Entonces, terminamos al versículo 41. Entonces Jesús ahora le planteó una pregunta. Incluso ellos le dijeron, bien, maestro, lo calificaron bien, nos dice versículo 39. Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley. ¿Qué hacen? ¿Recuerdan? Vigilan, califican y cuestionan y además pues no tienen necesidad de saber. Por eso es fantástico ser religioso. Ya lo sabes todo. Es lo mejor. Si algo quiere ser, debe ser un hombre religioso, porque ya lo saben todo. Entonces, bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí. Y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. ¿De quiénes se dice? Entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? A ver, ¿cómo subordinan al Mesías como hijo de David? Para ellos el linaje era muy importante. Tan importante que el Mesías se subordinaba a David. No, una cosa es el Mesías, pero otra cosa es el rey David, que le da sentido a todo. Y no, lo que da sentido a todo es el Mesías y no es el hijo de David, es el Señor de David. Y nos dice, ¿cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por estrado de tus pies. Y nos dice, si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que ustedes sigan enseñando que el Mesías es hijo de David, que es más grande David? La tumba de David está aquí. Él no resucitó porque el Mesías resucitará y eso es grandioso. Lo enseñó una y otra vez. Entonces, si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Entonces, vámonos ahora a el Mesías. ¿Cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Nos dice, si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Está demostrando cómo estaban trazando la ley y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias, mira lo que estaba pasando. Terminaban enfrentándose con Jesús. Pero ¿qué es lo que nos dice Jesús? Vamos a terminar con el versículo 17. Jesús los miró y les dijo, entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal, que es la piedra principal porque a partir de ahí salen todas las medidas, todos los criterios, todos los principios. Es la medida de todo para nosotros. Jesús es nuestro modelo de espiritualidad, nuestro modelo de Dios, nuestro modelo de la palabra, de oración, de todo lo que ahora hacemos y seguimos aprendiendo. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por todo lo que nos enseñas. Ya no queremos ser religiosos, que solo vigilan, califican y cuestionan, exhibiendo que saben mucho. Ayúdanos en constituirnos como tus discípulos, seguir aprendiendo, y hay mucho que saber de ti, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima vez.